Ahora hablaremos un poco acerca de las generalidades de las neoplasias mieloproliferativas crónicas. El mismo término nos da una idea del grupo de patología. Es una neoplasia, es un trastorno clonal maligno, donde hay proliferación patológica de la línea mieloide. ¿Quién está en la línea mieloide? Ya sabemos, los glóbulos rojos, las plaquetas, los granulocitos y los monocitos. Las neoplasias mieloproliferativas crónicas patológicas se han dividido para su mejor estudio en dos grandes grupos. Las que son Filadelfia o BCR-ABL negativo, en la cual tenemos la policitemia vera, la trombocitemia esencial y la mielofibrosis primaria, es decir, las clásicas, porque aquí también se incluyen la leucemia eosinofílica crónica, la leucemia neutrofílica crónica, por ejemplo. Y la Filadelfia positiva, donde está la leucemia mieloide crónica. Es decir, las neoplasias mieloproliferativas crónicas se dividen en dos grupos, las que son Filadelfia positiva o BCR-ABL positiva, en la cual tenemos la leucemia mieloide crónica, que se caracteriza por la presencia del cromosoma Filadelfia, la translocación del cromosoma 9 o el cromosoma 22, que da origen a un gen de fusión BCR-ABL. Y las que son Filadelfia negativa o BCR-ABL negativa, donde están las clásicas policitemia vera, trombocitemia esencial y mielofibrosis primaria. La vía JAK-STAT es muy importante en la explicación fisiopatológica de esta entidad, de la policitemia vera, de la trombocitemia esencial y de la mielofibrosis primaria. Todas estas entidades de neoplasias mieloproliferativas crónicas tienen ciertas características clínicas. Por ejemplo, se caracterizan por dar esplenomegalia. Pueden presentar esplenomegalia. Por ejemplo, la mielofibrosis primaria da más esplenomegalia que la trombocitemia esencial y la policitemia vera. Es una patología que afecta a población de la tercera edad, con una media alrededor de los 64 años de edad. Se caracterizan por eventos vasculares. La policitemia vera da más eventos trombóticos que la trombocitemia esencial y a su vez la trombocitemia esencial más eventos trombóticos que la mielofibrosis primaria. Además, suelen cursar con síntomas constitucionales, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, puede dar mucho prurito, fatiga, astenia. Pueden cursar con citopenia, la mielofibrosis da más citopenia, anemia, bicitopenia, pancitopenia, que la trombocitemia esencial y la policitemia vera. La mielofibrosis primaria, por ejemplo, en 80% de los casos de los pacientes que tienen esta entidad desarrollan anemia. La esplenomegalia, casi el 80-90% de los pacientes con mielofibrosis primaria desarrollan esplenomegalia y hasta 10 a 20% de esplenomegalias masivas. Y otra característica muy importante de estas entidades de neoplasia mieloproliferativa Filadelfia negativa es la progresión a leucemia mieloide aguda. La mielofibrosis primaria es la que más riesgo tiene de progresar a leucemia mieloide aguda. Le sigue la policitemia vera y en menor medida la trombocitemia esencial. Casi 20 o 30% de los pacientes con mielofibrosis primaria en el transcurso de 10 años están progresando a leucemia mieloide aguda. En esta diapositiva tratamos de ejemplificar la carga de sintomatología de los pacientes con neoplasias mieloproliferativas Filadelfia negativas clásicas, trombocitemia esencial, policitemia vera, mielofibrosis primaria. Ustedes pueden observar, aquí tenemos pérdida de peso, saciedad temprana, disconfort abdominal, inactividad, falta de concentración, prurito, dolor óseo, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna. La que más sintomatología da es la mielofibrosis primaria. ¿Ok? Ustedes lo ven aquí, en verdecito, en verde caña. La que más prurito da es la policitemia vera, pero todas ellas dan sintomatología, aunque en efecto la que más afecta a la calidad de vida y da más síntomas constitucionales, más molestias asociadas a la esplenomegalia, es la mielofibrosis primaria. Recordar que cuando hablamos de mielofibrosis primaria, recordar que cuando hablamos de mielofibrosis primaria viene a nuestra mente un paciente con sintomatología asociada a la esplenomegalia y con muchos síntomas constitucionales. La historia natural de las neoplasias mieloproliferativas Filadelfia negativa, BCR-ABL negativa, es la siguiente. Yo tengo una hematopoiesis normal que sufre una alteración clonal. Ya es una hematopoiesis patológica.
Las células hematopoyéticas sufren una alteración mutacional que le favorece la proliferación. En este caso hay mutaciones que favorecen esta proliferación patológica, la mutación del JAK2, la mutación de la calreticulina o la mutación del MPL. Y hay otras alteraciones moleculares como las alteraciones epigenéticas asociadas al ASXL1, STH2, TET2, IDH1 y IDH2, que también van a favorecer la activación de la vía JAK-STAT de manera patológica por una activación constitutiva. ¿Y qué tenemos? La mielofirosis primaria y tenemos la trombocitemia esencial y la policitemia vera. Y tanto la trombocitemia esencial y la mielofirosis primaria, pueden progresar a fibrosis. Es decir, yo tengo dentro de las neoplasias mieloproliferativas Filadelfia negativas, la mielofirosis primaria, que tiene una etapa prefibrótica, acá, mielofirosis en etapa prefibrótica. Yo tengo la policitemia vera, que puede progresar a mielofirosis post-policitemia vera. Tengo la trombocitemia esencial, que puede progresar a mielofirosis post-trombocitemia esencial. Y todas ellas tienen el riesgo de progresión a leucemia mieloide aguda. En mayor medida, la mielofirosis primaria, posteriormente la policitemia vera y en última instancia la trombocitemia esencial. ¿Qué es la mielofirosis primaria? La mielofirosis primaria es una neoplasia mieloproliferativa crónica Filadelfia negativa, BCR-ABL negativa, que se caracteriza por una alteración, por una mutación en las células madre. Es una alteración de las células madre, una alteración clonal que sufren las células madre. Todo ello lleva a una activación constitutiva patológica de la vía JAK-STAT, donde se favorece la proliferación de megacariocitos patológicos. Los megacariocitos patológicos se mueren tempranamente en la médula ósea, permitiendo la liberación de factor de crecimiento del endotelio vascular, que favorece la angiogénesis, que favorece la producción de factor de crecimiento derivado de plaqueta y factor de crecimiento transformante beta, que estimulan a los fibroblastos, que lleva a la producción de colágeno, que es lo que produce la fibrosis. Y además estimulan a los osteoblastos, lo que lleva a osteoesclerosis en la médula ósea. Es decir, el área hematopoyética es reemplazada por fibrosis y por tejido óseo. Además, en la mielofirosis primaria, las células madre pasan a la sangre periférica, colonizan el vaso y es lo que explica la esplenomegalia y la hepatomegalia. Es decir, entonces, la mielofirosis es una patología maligna, una neoplasia mieloproliferativa crónica, Filadelfia negativa, BCR-ABL negativa, donde hay un trastorno clonal de las células madre que favorecen la activación constitutiva patológica de la vía JAK-STAT, que favorece fibrosis de la médula ósea, hematopoiesis extramedular, que es lo que explica la esplenomegalia, y que hay algunas manifestaciones en la sangre periférica, en un frotis de sangre periférica, que es la reacción leucoeritroblástica. Podemos observar dacriocitos y formas inmaduras de la línea mieloide. La mielofirosis es una entidad cuya media de presentación se da alrededor de los 64 años de edad. Es rara por debajo de los 40 años. Pueden observar que solo 5% de los pacientes la presentan por debajo de los 40 años y 17% por debajo de los 50 años. Entonces, repasemos. En la mielofirosis yo tengo una proliferación clonal de células madre malignas que favorecen la proliferación de megacariocitos patológicos que mueren dentro de la médula ósea y liberan factor de crecimiento del endotelio vascular que favorece la angiogénesis, factor de crecimiento derivado de plaqueta y factor de crecimiento transformante beta, que estimulan a los fibroblastos, que aumentan la secreción de colágeno, que estimulan a los osteoblastos, que favorece la osteoesclerosis. La médula ósea se fibrosa, es reemplazada por tejido conectivo y por tejido óseo. Y por ende esto explica la citopenia. Pero además, las células madre colonizan la sangre periférica, van al vaso, al hígado, y es lo que favorece la hepatomegalia y la esplenomegalia. La mielofibrosis primaria es una entidad que compromete la vida de los pacientes. Los pacientes tienen una supervivencia más acortada y además su calidad de vida se ve gravemente afectada. Hay muchos síntomas constitucionales, fiebre, pérdida de peso, fatiga, astenia. La esplenomegalia está asociada a síntomas casi
el 90% de los pacientes con mielofibrosis primaria tienen esplenomegalia y hasta 10-20% es esplenomegalia masiva. 50% de los pacientes debutan con anemia y 80% la desarrollan a lo largo de la enfermedad. Un concepto muy importante en el caso de la neoplasia mieloproliferativa Filadelfia negativa, BCR-ABL negativa, está relacionada a la supervivencia. Aquí ustedes pueden observar una supervivencia media en el caso de la mielofibrosis que está en azul, con una media alrededor de los 5.9 años, cuando comparamos con la policitemia vera, cuya supervivencia media está alrededor de los 13 años, 13.7 años, y la trombocitemia esencial, cuya supervivencia media está alrededor de los 19.8 años. Es decir, en esta diapositiva, en esta imagen, ustedes pueden observar que la supervivencia de los pacientes con mielofibrosis primaria está más acortada cuando la comparamos con la policitemia vera o la trombocitemia esencial. 5.9 años en el caso de la mielofibrosis primaria, 13.7 años en el caso de la policitemia vera, aquí, y 19.8 años en el caso de la trombocitemia esencial. En esta otra imagen podemos observar el riesgo de progresión a leucemia mieloide aguda. Aquí en azul, a 10 años, más del 20% de los pacientes con mielofibrosis primaria progresan a leucemia mieloide aguda, cuando se comparan con la polivera o la trombocitemia esencial, cuyo riesgo de progresión es mucho menor.